Ahora en eneba.com podrás encontrar tus tarjetas digitales mucho más baratas, hasta un 30% tanto para PlayStation, Nintendo o Xbox. Disponible tanto en España como en Latinoamérica. Visita el link de la descripción y descarga ya la nueva app. Y apunto que durante los próximos días, concretamente hasta el día 14 de este mes de febrero, hasta el Día de los Enamorados, con vuestra primera venta en Eneba precisamente os ganéis 10 euritos de más, ¿de acuerdo? Aparte de lo que saquéis por la venta en sí misma, pues también os lleváis 10 euros. Lo dicho, primera venta durante los próximos días hasta el 14, ¿de acuerdo? Y eso de hecho seguramente os venga muy bien por todos los títulos que se están a punto de lanzar, que no son pocos. Este año 2022 va a ser uno de los años más fuertes de la historia, seguramente, si no hay ninguna clase de retraso. Simplemente nos fijamos en este mes y en el mes que viene y nos encontramos con títulos como Dying Light 2, el cual ya está disponible a la venta. Yo lo estoy, la verdad, que disfrutando muchísimo. Y próximamente tendremos títulos como el nuevo juego de guerrilla Horizon Forbidden West, el cual pues intentaré analizar en este canal tan pronto como me sea posible, y otros, por supuesto, de los juegos más esperados de los últimos tiempos, que es Elden Ring. Todos estos videojuegos los disfrutaremos en apenas un par de semanas y no son poca cosa. Como podemos pensar también durante el mes de febrero, en este caso durante el mes de marzo, en juegos como Triangle Strategy, como el Kirby, ambos para Nintendo Switch, los cuales seguramente sean un auténtico exitazo y seguramente le tengáis muchísimas ganas. Hay por supuesto otros títulos como Final Fantasy Origins, como Gran Turismo 7 o como el propio Ghostwire Tokyo, que desde luego ha dejado muy buenas sensaciones y tenéis que tenerlo muy presente porque se nos vienen unos meses de gastos bastante peculiares. Pero bueno, yo de hecho os invito a que en la caja de comentarios, aparte de reflexionar sobre el vídeo que vamos a comentar a continuación, pongáis también cuál sería vuestra línea de videojuegos estimada para los próximos días o para las próximas semanas, que como digo ya se vienen bastante fuertes y son un pequeño aperitivo de lo que va a ser el resto de este año 2022, que como digo será uno de los mejores años de la historia sin lugar a dudas. Pero bueno, ya sabéis que a partir de aquí, como siempre, todo es toxicidad. Buenas, y se está dando una situación durante los últimos tiempos bastante curiosa, bastante tóxica, en ese cara a cara que hay histórico entre Sony, PlayStation y entre Microsoft, Xbox, dentro de lo que es el mundo de los videojuegos. Y es que históricamente cada uno pues ha ofrecido unas alternativas bastante distintas. Normalmente hemos tenido una serie de discursos durante los últimos meses que se han ido callando, pero lo que está pasando durante las últimas semanas es mucho más fuerte. Por un lado nos encontramos a PlayStation, lo que nos ha ofrecido principalmente durante la pasada generación, lo que ha sido un poco la bandera de PlayStation durante la generación de la PS4, han sido los juegos single player, han sido los juegos para un jugador pues con una historia profunda, con una narrativa digamos potenciada, sobre todo pues haciendo hincapié en juegos en los que podías alternar el sigilo, la acción, aventura en tercera persona. Obviamente ha habido alguna cosa más, pero digamos que este ha sido el género predominante, ya cada uno pues en su pequeña variante, ¿de acuerdo? Por otro lado, a Microsoft siempre se le ha tachado un poquito de ser prácticamente un vertedero de shooters. No tenía nada más que shooters y juegos multijugador, no ofrecía alternativas single player, lo cual es una absoluta falacia, pero bien es cierto que es ahí donde tiene más o menos su fuerte, ¿de acuerdo? Ha hecho mucho hincapié en todo esto. Pues en los últimos tiempos, y a tenor de hecho de las últimas compras, de las últimas adquisiciones que estas corporaciones han hecho en las últimas fechas, la situación ha dado un giro de 180 grados. Y es que estamos empezando a ver una situación en la que Sony está empezando a focalizarse en todo aquello que Xbox ofrecía durante los últimos tiempos. En cambio, en Microsoft estamos viendo cómo de repente están empezando a anunciarse muchos juegos de estilo single player. Por supuesto, no abandonan esa posibilidad, ese componente cooperativo que tan bien han manejado en sus exclusivas durante los últimos tiempos, pero digamos que ya se está cayendo un poquito abajo ese cliché del tipo de videojuegos que ofrecía Microsoft. Sobre todo ya a tenor de las últimas compras va a ofrecer una serie de videojuegos que derrumban todavía mucho más
esa teoría, pero tenemos que ponernos un poco en contexto. Y es que Sony ha comprado recientemente Bungie. Hemos hablado de ese tema de la compra, no voy a darle tampoco muchas más vueltas a eso, pero tenéis que tenerlo en perspectiva, porque Bungie es un estudio que de entrada ya han avisado que va a hacer sus videojuegos, los va a hacer multiplataforma y que va a seguir un poco fiel a sus ideas. Pero de hecho, lo llamativo es que Sony, en este caso, básicamente ha dicho que Bungie les va a servir precisamente como experiencia para aumentar lo que sería ese déficit, esa falla, vamos a decirlo así, de los juegos multijugador y de los juegos como servicio. Bungie básicamente les va a aportar eso que les falta a Sony en ese sector. Pero todo ello se une a una información que hemos tenido durante las últimas fechas bastante peculiar y bastante tóxica. Sony planea lanzar 10 juegos como servicio antes de 2026. Estas son informaciones que salen de Sony. No salen de Simon Channel, no salen de la toxicidad, no salen de Phil Spencer, no salen de ninguno de estos, no. Salen de Sony. 10 juegos como servicio. 10 juegos como servicio antes de 2026. Si nos paramos a hacer una pequeña media, si nos paramos a pensar eso, es decir, no cuentan 2016, sino que dicen de antes de 2016, estamos en 2022, es decir, en una horquilla de 4 años vamos a tener 10 juegos como servicio de Sony PlayStation. 10 juegos que nos van a obligar a convertirnos en esclavos de la conexión a internet. Dios mío, en pleno siglo XXI, ¿cómo hacen ese tipo de cosas? ¿Habéis visto el giro que ha dado la situación durante las últimas fechas? La verdad que vuelvo a incidir, es bastante curioso y tóxico el giro de los acontecimientos. Y es que en este caso no pretende alguien tomarse esto como una crítica, al contrario, es un déficit, como vuelvo a decir, que tenía Sony, es algo que tenía que ofrecer sí o sí, tenía que buscar alguna clase de alternativa. De hecho, lo que comentan es que estos son grandes noticias para Sony y para PlayStation. Obviamente Sony busca sacar pasta de cualquier manera y Sony de hecho se está enfrentando a un problema bastante peculiar durante las últimas fechas a tenor precisamente de la adquisición que hizo Microsoft recientemente con Activision Blizzard. Y es que Sony ha perdido ni más ni menos que a Call of Duty. Ha perdido ni más ni menos que al Call of Duty y ahí ya nos encontramos con un problema bastante grande porque era la mayor fuente de ingreso de PlayStation, dejamos a un lado Fortnite por supuesto, y de cara al futuro va a dejar de serlo. Va a dejar de serlo no por nada, sino porque Call of Duty será algo ya que se vaya asociando, va a ser un trasvase dulce hacia Xbox, como en el pasado. En este momento nos encontramos en una situación donde sí, este año habrá Call of Duty para PlayStation y el año que viene también. El Warzone, el Free to Play será para todas las plataformas de nueva generación. En ese sentido, bien, pero a largo plazo os digo yo que lo que va a pasar con Call of Duty, si no ya a nivel de exclusivas, que por lo que me dicen sí, habrá Call of Duty exclusivos ya en el futuro, que eso será una transición dulce, Call of Duty será algo que tengas asociado a Xbox de cara al futuro. Y obviamente eso a Sony pues le va a traer pues unas dificultades bastante grandes, no por algo pegó ese bajón en bolsa tan grande que pegó y todavía pues no ha sabido remontarse, y es que el palo es pues bastante duro, hay que decirlo. Sony en este caso necesitaba mover ficha y parece que el movimiento va a ser pues precisamente este, va a ser hacer juegos como servicio. En este caso tanto de First como de Second Party ya hay varios proyectos que están anunciados. Tenemos un juego de Deviation Games que está como Second Party trabajando también para Sony haciendo un juego de este tipo. También tenemos el juego de Haven Studios, de la productora del primer Assassin's Creed, Jade Raymond, que en este caso, información de última hora, ha comentado que el juego se lanzará en PS5 y PC, seguramente de manera simultánea. ¿Habéis visto lo que está cambiando la situación? Sí, Jade Raymond, insisto, juego exclusivo para PlayStation 5, juego como servicio para PlayStation 5, que ver si esta mujer pues tiene algo de suerte y es capaz de publicar un videojuego de una santísima vez, pues en este caso parece ser que llegaría a su vez a una plataforma y a otra. Otro giro de los acontecimientos bastante peculiar, juego como servicio para PlayStation y también para PC, insisto, de día 1 seguramente. Como digo, el giro de los acontecimientos es bastante bestia. Y a ver, como digo, era una situación normal, una situación que algunos fanáticos no terminaban de asimilar y que de hecho se reían bastante.
De entrada, ya digo yo que en PlayStation una de las cosas de las que se está hablando durante las últimas fechas es de ecosistema. Sí, se está hablando de ecosistema PlayStation y de llegar a la mayor cantidad de jugadores posibles. ¿No suenan un poco a las palabras de Phil Spencer durante los últimos tiempos? Efectivamente, Phil Spencer tiene ese sueño desde hace mucho de llegar a una inmensa masa de público que abarque pues mucho más allá de las consolas. El PC era la primera base de todo esto, sacar los videojuegos en PC a la vez que en videoconsolas. Es algo que de hecho le ha funcionado muy bien, vendes muchos juegos en PC, venden muchos juegos en consola y de hecho la gente pues está teniendo cada vez más aceptación por la consola de Xbox. En Sony pues eso nos han vendido algunos que era malísimo, que eso iba prácticamente a cargarse la industria y ahí iba a cargarse a la marca PlayStation. Por supuesto, toda esta gente siempre sabe más de economía que los propios directivos de Sony o de Microsoft, porque ellos seguramente tienen másters impresionantes que adornan sus paredes. Pero bueno, como digo, esta es la situación. Sony ya se está enfocando a esos multijugador y a esos juegos como servicio. Y me parece bien, me parece bien. De hecho, yo siempre he dicho que hay muchos videojuegos al estilo God of War de 2018 que podrían tener un modo cooperativo muy bueno. Y alguno dirá, ¿cómo vas a poner un modo cooperativo en God of War? Atreus, el hijo de Kratos, va todo el rato a tu lado, salvo una parte muy concreta del videojuego en la que te separas de él, pero el resto del juego vas con Atreus a tu lado todo el rato, y eso la verdad que es un desperdicio completo y absoluto, porque se podía aprovechar mucho como cooperativo. Si quieres jugar solo, pues juegas solo, perfectamente te pasas la historia completamente solo, pero si quieres la opción de jugar con un amigo, con tu pareja o con quien sea, pues ahí tienes la opción de seguir jugando ese videojuego. Lo hemos visto también con Uncharted, lo hemos visto incluso, bueno, en fin, podemos aquí enumerar juegos de PlayStation a punta de pala que siempre tienes algún compañero al lado, pero no terminan de dar ese salto al uso cooperativo de estos videojuegos. En el caso de Microsoft, desde hace tiempo, es algo que se le ha echado muchísimo en cara, y a mí siempre me ha parecido una absoluta virtud. Que puedas jugar a un juego como Halo en cooperativo, aunque no es el caso de Halo Infinite precisamente, porque el cooperativo llegará durante los próximos meses, pero aún así, lo que es la saga Halo se podía jugar en cooperativo, puedes disfrutar de esas aventuras con el jefe maestro y un compañero más, y también puedes disfrutarlo de manera individual si te da la gana. Yo de hecho lo hice así, jugué esos juegos en modo single player, pero la opción siempre es bueno que la tengas ahí. De hecho nos encontramos otras sagas como Gears of War, que son una auténtica pasada de jugar en cooperativo. Cualquiera que haya vivido esa experiencia lo podrá contar perfectísimamente. Es algo que desde hace mucho tiempo a Microsoft pues prácticamente se le ha puesto como una falla. De hecho hemos visto que incluso en los análisis de Halo Infinite nos encontramos excusas del tipo que le ponían menos nota porque no tenían el modo cooperativo. Atentamente, señores, que luego otros videojuegos que ni siquiera tendrán a futuro cooperativo no se lo ponen como un punto malo. Y para mí eso siempre ha sido un añadido más que interesante que deberían de incluirse en varios videojuegos. Y en esto Sony pues obviamente no va a perder el carro, no va a perder el momento de intentar unirse pues a todo esto de los multijugadores, a los cooperativos y a los juegos como servicio, aunque algunos van a tener que cambiar radicalmente los discursos que han tenido que estar soltando durante los últimos tiempos. Sony me parece muy bien que tome este camino. Me parece maravillosamente bien, ¿qué queréis que os diga? En cambio, por el lado de Microsoft siempre nos ha faltado un poquito esa imagen de que no tiene juegos single player, de que no tiene juegos para un solo jugador. Vuelvo a incidir que eso es una completa mentira, es una completa falacia que han intentado repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Básicamente lo dice gente que no toca esos videojuegos, que desde fuera ve cómo están jugando en cooperativo y eso y dicen, ah, pues esto es otro multijugador. No señores, hay muchos juegos single player y de cara al futuro van a ser pues muchos más. De entrada, el juego estrella este año para Xbox se llama precisamente Starfield. No tendrá multijugador, no tendrá cooperativo, al menos que se haya dicho en teoría no debería de tenerlo. Y ya a futuro tenemos otros muchos videojuegos de este mismo estilo anunciados, tanto por lo que toca a Xbox Game Studios como lo que toca por parte de Bethesda y como lo que acabará viniendo precisamente de parte de Activision Blizzard, que no todo va a ser Call of Duty. De hecho, una de las cosas peculiares que hemos hablado de la compra de Activision Blizzard es la llegada de juegos al estilo Crash Bandicoot o Spyro the Dragon o otras franquicias que puedan recuperar
Véase el caso de Prototype. Ahí Microsoft está haciendo un hincapié bastante grande, pero ¿cuál es la ventaja que tienen en todo esto? Que Microsoft ya tiene mucho camino recorrido. Ya lo que es el tema de los cooperativos y los multijugadores y todo eso, ya les queda atinar un poco y digamos no tener los problemas que por ejemplo está teniendo parte de la comunidad con Halo Infinite, que en el multijugador pues hay falta de contenido. Obviamente eso sí puede ser un problema, pero digamos que ya de entrada todo eso lo tienen completamente solventado, es decir, saben sacar buenos multijugadores y buenos cooperativos. Tú coges Forza, lo juegas contra otra gente, coges el Gears, 3/4 de lo mismo, Halo 3/4 de lo mismo y así otros muchos videojuegos como el futuro Redfall. Y así pues muchos más que acabarán viniendo. De hecho a Redfall se le criticaba mucho cuando lo sacaron, dice otro cooperativo, otro juego como servicio y tal. Se le empezó a criticar muchísimo y empezaron a decir otro juego al estilo de Microsoft. De hecho, una de las principales críticas que hubo cuando se compra Bethesda, una de las cosas que repetían mucho una y otra vez, es que Microsoft ya acabará convirtiendo todos los juegos de Bethesda en juegos cooperativos, en juegos como servicio y cosas por el estilo. Un mantra que, insisto, no se corresponde con la realidad de los juegos de Microsoft, no al menos con la mayoría de ellos, no al menos con la mayoría de sus sagas fetiche, que obviamente tienen esas opciones de cooperativo y multijugador, pero que no son específicamente obligatorias. Y de cara al futuro tampoco me voy a poner aquí a enumerar otros muchos proyectos que tienen como juegos single player que van a engordar pues esta larguísima lista. Es verdad que en los juegos single player Sony ya tiene pues ese camino hecho y no le haría pues tanta falta en este caso. Sony en este caso de hecho con The Last of Us lo que tiene pendiente es lanzar un multijugador que parece que no vaya a llegar nunca. En cambio tenemos otras franquicias como Spider-Man y demás que ya han confirmado que seguirán siendo single player, pero bueno, para gustos, colores, pero la situación, como digo, ha dado un giro de 180 grados. Ahora Microsoft parece que busca más un poco ese estilo single player y Sony parece que busca un poco más ese estilo multijugador y juegos como servicio. Los servicios eran algo malo, malísimo hasta hace poco. ¿Pero qué le vamos a hacer? La industria cambia, las cosas cambian, Sony sabe dónde está el dinero, va a ir a buscarlo. Microsoft eso ya lo descubrió hace muchísimo tiempo y por eso ahora tiene un servicio en torno al que gira todo. Pero bueno, me gustaría que sobre todo esto debatirse en la caja de comentarios, dejarle lo que serían vuestras opiniones sobre este giro de los acontecimientos, sobre este cambio de mentalidad que se está dando, porque se decía precisamente que Sony acabaría ofreciendo, estaban 25 proyectos, de los cuales ya sabemos que 10 por lo menos son juegos como servicio. Curioso y tóxico, ¿verdad? Pero bueno, todo eso lo dicho lo podéis dejar en la caja de comentarios, como siempre, links en la descripción, como he dicho al principio, y os invito también a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.